Hola amigos, suscriptores, y gente del mundo, bienvenidos, al primer video del año 2018. Esta vez, será un video en donde voy a decirte algunas curiosidades de las consolas portátiles de Nintendo, así que espero les guste. Sin más que decir, comencemos. La serie de los Game & Watch es una línea de 59 consolas portátiles de videojuegos fabricadas entre 1980 a 1991, ya que estas tenían un solo juego. Además de que estas consolas contaban con una pantalla LCD, también estas incluían reloj y alarma. Estas consolas portátiles son actualmente muy difíciles de conseguir, y se consideran piezas históricas y artículos de coleccionista. Yo que tú, buscaba esta consola en el sótano de tus padres, a ver si con suerte encuentras una de estas. Mr. Game & Watch hizo su primera aparición en las consolas, el 28 de abril de 1980, este personaje fue originalmente llamado Hideo hasta el 2001, cuando en el videojuego Super Smash Bros. Melee, tendría su aparición como un personaje jugable, al cual terminarían llamando Mr. Game & Watch, o también lo podemos llamar por su nombre abreviado. En 1981, Nintendo lanzaba el modelo de Game & Watch Widescreen, este tenía juegos como Parachute, Popeye, Chef Foe, entre otros. Pero de entre todos, el juego Octotus fue uno de los más emblemáticos, lo que provocaría que se hiciera una versión mucho grande de esta consola. La consola es totalmente funcional y cuenta con unas dimensiones de 193 por 116 centímetros, y su creador fue un hombre llamado Tom Tilley. Si quieres ver más, en la descripción te dejo el link al video completo. El juego de Zelda Link's Awakening no fue el primer juego de Zelda en estar en una portátil, sino que fue la Game & Watch de Zelda, que fue lanzada en 1989, y este fue la última máquina de la serie multiscreen. Esta consola tenía dos pantallas, muy parecidas al del DS, y tenían una perspectiva lateral del juego. El creador de estas consolas es ni más ni menos que Gunpei Yokoi, y si el nombre te suena de algo, es porque también él fue el creador del Game Boy. Ahora sí pasamos a las curiosidades del Game Boy. Existen 7 versiones de la Game Boy: la original, Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Light, Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, y Game Boy Micro. Todas estas versiones eran para adaptarse a las nuevas funciones de la tecnología en ese tiempo. Y tú dime, ¿qué modelo de Game Boy tenías tú? La Game Boy fue la primera consola en ser enviada al espacio, esto fue gracias a los rusos, el astronauta Alexander Serebrov, el cual llevó su consola portátil en 1993, durante la misión espacial TM-17. Estuvo 196 días en órbita. Años después, la Game Boy se vendió en una subasta conmemorativa por $1.220, y por cierto, el juego que traía era el Tetris, típico de los rusos. En 1995 Nintendo anunció que el 45% de sus jugadores de las Game Boy eran mujeres. Sí, así como lo oyes, era la primera vez que una consola tenía tanta popularidad entre el público femenino. Increíble. Yo quisiera conocer a alguien así con esos gustos. Hay dos razones por las cuales la Game Boy fue un éxito. Por un lado, sus 4 pilas AA permitirían jugar durante días, mientras que su competencia no duraban tanto. Además de eso, su pantalla era humilde pero se podía ver perfectamente a la luz del día, algo que hoy en día se considera básico en cualquier dispositivo como los celulares, pero en aquella época no estaba tan bien resuelto. En un principio, la Game Boy Advance SP iba a ser una verdadera evolución de Game Boy Advance, ya que originalmente se diseñó con el objetivo de crear juegos en 3D. Pero al final se veía tan mal y aumentaba tanto el precio final que decidieron dejarlo como estaba. Cuando llegó la Game Boy Color al mercado no era lo que Nintendo realmente había prometido, ya que según ellos esta consola iba a reproducir 32.000 colores, pero al final solo terminó mostrando 52 colores simultáneamente. Esto fue por la carencia de iluminación de la consola. Sí, todos fuimos estafados por Nintendo, pero al menos hace consolas muy resistentes.
Existe un título de la Game Boy que permitía hasta 16 jugadores simultáneos, su nombre es Faceball 2000, y se trata de un juego de disparos, uno de los primeros shooters en primera persona de la historia. Para jugar eran necesarios 7 4-player adapter, unos adaptadores de la consola para poder jugar el multijugador, y también se necesita gente capaz de desenredar una gigantesca montaña de cables. Si cuentas con 15 amigos con una Game Boy y un cartucho de Faceball 2000, podías disfrutar de la experiencia que hizo popular Doom 2 años antes de que existiera. En total se han vendido casi 120 millones de unidades de Game Boy en la historia, cerca de 300 o 400 mil durante los primeros días de lanzamiento en Japón. Para los desarrolladores del nombre de Nintendo DS viene de Developer System, quiere decir, sistema de desarrolladores, porque se pensaba que les brindaba a los creadores de juegos nuevas herramientas, que los llevarían a juegos más innovadores para los jugadores del mundo. Pero también hacen referencia a Dual Screen, o sea la doble pantalla que traía la consola. Hasta el día de hoy, combinando todos los modelos de la Nintendo DS, han vendido más de 154 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndolo en la consola portátil de videojuegos mejor vendida de todos los tiempos, y la segunda consola de videojuegos mejor vendida, solo debajo de la PlayStation 2. En 2005, hubieron 2 montañistas de Minnesota. Neil Mueller y Chris Group fueron a escalar el monte Everest, y lo que traían consigo eran un par de Nintendo DS, una radio, una computadora Dell, y 4 reproductores de MP3. Lo interesante es que todos los aparatos, excepto las Nintendo DS, fueron dañadas, debido a las alturas extremas en las que se encontraban. Por cierto, los Nintendo DS seguían funcionando perfectamente. Eso demuestra que Nintendo hace realmente las consolas de calidad. ¿Sabías que Satoru Iwata hizo que se probara la resistencia de las DS? Para eso pidió que sobreviviera 10 caídas seguidas a una altura de 1,5 metros, antes de mandarlo a producir, de ahí la gran resistencia de la consola. El chat que incluía la Nintendo DS, TictoChat, fue un fracaso en Occidente, debido a que solo permitía chatear con personas que estuviesen cerca de ti. Sin embargo, irónicamente, en Japón fue todo un éxito. En la Nintendo DSi, si grababas un audio, lo reproduces y lo dejas pausado por 1 minuto, sonará el tema de Super Mario Bros. ¿Sabías que iba a existir otra versión de la consola, la cual sería la Nintendo DS Lite XL? Nintendo la reveló en diciembre de 2009, era una versión con una pantalla mayor de 3.8 pulgadas. Se llegó hasta el punto de tener el hardware totalmente diseñado para distribuirlo a las tiendas. Sin embargo, los costos de producción de una pantalla de ese tamaño no eran viables, y Nintendo rechazó el proyecto. ¿Sabías que en la aplicación de música de la Nintendo 3DS hay un juego oculto, o mejor dicho juegos ocultos? Para acceder a él solo tiene que darle a una cuerda que está en medio, en la cual si le das podrás jugar a 3 juegos, uno de Exabyte, otro de una nave espacial, y otro del Game & Watch. Todo esto mientras se sigue reproduciendo tu música. Lo anterior no eran los únicos juegos ocultos, ya que hay otro juego escondido en el navegador de la consola. Para acceder a él, solo tienes que acceder al navegador. Una vez ahí, tienes que tocar la pantalla, al ritmo de la canción principal de Super Mario Bros., hasta que te salga un juego como una especie de breakout. Y aquí está un Arkanoid. Es una especie de juego oculto, videojuego oculto de navegador. Si sabes hacerlo, puedes acceder a él.
La función de las tarjetas de realidad aumentada del 3DS, va más allá de solo hacer aparecer tus personajes favoritos. Por ejemplo, si tú colocas una de estas tarjetas encima de una superficie roja, aparecerán los cheats de Mario Bros. Y si lo haces sobre una superficie verde, podrás empezar a ver cómo llueven caparazones verdes de Koopa Troopa. El juego más vendido de la Nintendo 3DS hasta la fecha, es el Pokémon X y Y, con un total de más de 245 millones de unidades vendidas. En su lanzamiento vendió cerca de 15 millones de unidades, dejando atrás a Mario Kart 7, que vendió más de 12 millones de unidades en su lanzamiento. La Nintendo 3DS ha contando con 6 versiones en total: la 3DS original, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, y por último New Nintendo 2DS XL. La verdad no era necesaria la última versión que sacaron de esta consola. La Nintendo 3DS es la consola que ha tenido más ediciones especiales. Desde la Nintendo 3DS hasta la Nintendo 2DS XL han contado con 55 ediciones especiales, algunas más bonitas que otras, y una que otra exclusiva y muy rara de conseguir. Dato extra: Nintendo ha dicho que iba a existir una Super Nintendo portátil, sin embargo, el prototipo existió y vendría a ser el antecesor de la Game Boy Advance. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hubieran querido una consola así? Bueno amigos, espero que les haya gustado. No olvides que si te gustó me puedes dar un like, comentar para ti cuáles fueron las mejores curiosidades de este video. En mi opinión, las que más me sorprendieron fueron las del Game & Watch. También no olvides seguirme en mis redes sociales, que estarán abajo como siempre en la descripción, y suscríbete para ver más contenido así. Nos vemos en otro video. Hasta luego.